contando historia. Retomando la temática de la oratoria, vamos a conversar un poquito acerca de los otros elementos que son necesarios a tener en cuenta por parte del orador, de su equipo, a la hora del discurso. Hemos hablado acerca del orador, sus elementos naturales, la voz, el cuerpo, los gestos, los ademanes, la sonrisa, la presencia, la indumentaria, la etiqueta, todo lo que hace, porque en esto la forma hace también al contenido. Hablamos también de cuál es la forma que debe darse al discurso desde sus inicios, desde la idea que puede ser nacida del orador o puede ser sugerida o puede ser impuesta, el tema del discurso. Ese tema que debe ser, una vez nacido, puesto en el medio como un puntito en una hoja en blanco y debe rodeárselo de lo que dicen los maestros, una lluvia de ideas. Por ejemplo, se nos da el tema el árbol. Entonces, escribimos árbol. En el centro de la hoja o en el centro de nuestra mente marcamos la palabra árbol, la imagen del árbol. Y vamos lloviendo alrededor de esa imagen, palabra, todos los adjetivos que se nos puedan ir ocurriendo acerca de la imagen, palabra, árbol. Verde, tronco, ramas, pájaros, nidos, vientos, tormentas, montaña, desierto, monte, selva, río, granizo, sombra, frescor, casa, todo lo que el árbol nos representa en nuestra mente. Y de allí vamos sacando poco a poco las ideas que no nos parecen adecuadas al mensaje, a la forma que queremos darle a nuestro discurso, y vamos formando entonces el cuerpo del mismo. Ese discurso que tiene tres partes bien marcadas: una introducción clara, breve, suficientemente abarcativa del tema que vamos a abordar en nuestro discurso y lo suficientemente atractiva como para incitar, excitar a nuestro auditorio a escucharnos con atención. Y el final del discurso no anunciado, pero con esa impronta de copa de cristal con un champán burbujeante que nos deje el sabor de la idea que quisimos transmitir, latiendo en la mente, en el alma, en el recuerdo, en la vista de nuestro auditorio. Y como ese discurso que vamos a dar, lo vamos a presentar
ante el público, debemos tratar de indagar acerca del público que nos va a escuchar, al cual vamos a dirigir nuestro discurso. ¿Es uno? ¿Son varios? ¿Es una multitud? ¿Cuál es su característica general? ¿Tiene una preparación técnica, una instrucción conforme al discurso que queremos dar? ¿Es una masa? ¿Es un sujeto? ¿Son varios? ¿Es un lugar cerrado? ¿Es un lugar abierto en el cual vamos a hablar? ¿Lo vamos a hacer presencialmente? ¿Lo vamos a hacer a través de un medio radial, televisivo, telefónico? Cada uno de esos medios tienen una forma, un modo de discursear. Por eso es necesario que conozcamos de antemano al público y al medio mediante el cual vamos a llegar. Lo vamos a hacer de viva voz, nuestro discurso va a ser leído, va a ser memorizado, va a ser espontáneo. Usaremos micrófono. El micrófono será un micrófono con caña, será un micrófono corbata, será un micrófono de escritorio. La medida o la distancia sugerida para un micrófono de pie o de escritorio son aproximadamente 30 centímetros de la boca desde la cual sale la voz. Si es un micrófono corbata, debemos previamente probar con los técnicos del sonido que nos están manejando el audio para que la voz suene adecuadamente, naturalmente, sin resonancias artificiales, sin chirridos molestos y sin ecos que desvíen la atención del auditorio e incidan contra la claridad de la voz. Todos estos datos debemos tener en cuenta. Si vamos a ubicarnos en un escenario, si vamos a estar en un lugar cerrado, es dable antes entrar, antes de comenzar, o al menos si no tenemos tiempo y llegamos sobre la hora, sondear desde atrás de bambalinas el lugar en el cual o desde el cual vamos a dirigir nuestra palabra. Nunca arrinconarnos, nunca irnos contra el borde del escenario, hay riesgo de caerse. Nunca parapetarse mostrando miedo, temor ante el auditorio. Y tenemos que tener en cuenta esta regla. Quienes van a un acto, quienes nos van a escuchar, sea uno, sean varios, sea una multitud, no son nuestros enemigos, no son nuestros ogros que oponen sus miradas y sus oídos pensando en lo mal que nos va a ir con nuestro discurso. El público está expectante, sea uno, sean varios o sean muchos, y desea íntimamente una palabra agradable en boca del orador. Tengamos en cuenta que entre frases o contenidos positivos y negativos, siempre el público prefiere el contenido positivo para irse con una sensación de bienestar a
su domicilio una vez terminado el discurso. Y, por el contrario, si necesariamente debe darse una palabra en torno a un hecho fatídico o a un hecho grave o a sucesos graves, que tengan un mensaje aleccionador, que tengan un mensaje que trasunte un elemento positivo tras lo negativo del hecho que se transmite. Todo eso debe tener en cuenta el orador. Y reiteramos, debe saber que no hay orador sin miedo. El miedo es natural y no debe ser ruidoso a la hora de exponer. El ruido molesta, el ruido es nocivo. El orador debe acompañar su palabra con los dos elementos que la valoran: la armonía, la cordialidad, que le darán a esa palabra la naturalidad que el receptor quiere oír. De todo se puede hacer un discurso, de cualquier tema, no hay tema para un discurso. Le preguntaban a un profesor, a un catedrático de oratoria, ¿cuál es el tema del discurso? Y él dijo, cualquiera. Elijan la vida de una pareja de campesinos en un pueblo perdido de los Estados Unidos y esa vida narrada será el tema más importante de su oratoria. Vamos a ejemplificar e invitamos a los espectadores a abrevar en ciertos discursos, porque si hay algo que queremos transmitir es esa alegría, esa enorme satisfacción que produce la palabra bien hablada. Es el mejor instrumento con que la naturaleza dotó al ser humano y lo distinguió del resto de los animales y que produce en quien lo escucha esa íntima satisfacción de estar comunicados, de estar uno con otros persuadidos. Esa palabra es la finalidad esencial del discurso, persuadir. Viene de saudade, de persuade, que significa estar en el alma del otro. Tener en cuenta la empatía a la hora de discursiar, tratar de estar en sintonía con el público, con el oyente, sean uno, sean varios, sean muchos. Esa espiritualidad y ese silencio que marca, que da basamento a la palabra, el orador debe tener como norte y como sustento de su palabra. Como decíamos, el silencio es en la oratoria el sustrato del discurso. Con el silencio también se habla. Las palabras se oyen, el silencio se escucha. Cuántas frases que los sabios desde la antigüedad han dicho acerca del silencio, que quizá en nuestra inmediatez Atahualpa Yupanqui haya definido mejor que nadie, deben tenerse en cuenta a la hora de discursiar. El orador es un ser generalmente tímido, dicen quienes han estudiado las reglas de la oratoria. El orador está ensimismado
las más de las horas en la lectura, en la observación, en la indagación, en el estudio, y sube a hacer pública esa indagación, ese estudio, esa lectura, y espera, una vez concluido su discurso, la aprobación, la aceptación de su público, que se dará mediante un afectuoso abrazo, mediante un apretón de manos, mediante el aplauso del auditorio. Entonces el orador, sin movimientos grotescos, saludará parsimoniosamente y recibirá con ese abrazo, con ese apretón de manos, con ese fervoroso aplauso, la íntima satisfacción de haber, con su discurso, llegado al auditorio transmitiendo el mensaje que en las horas de silencio, que en las noches de insomnio, que en las largas jornadas de meditación informaron y dieron contenido a su discurso. Hablábamos de que queríamos transmitir esa alegría que produce la escucha de la palabra por quienes hicieron de la palabra su instrumento de acción. Y ya inicia la Biblia con la alusión a la palabra. En un principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, la palabra estuvo desde el mismo inicio. Y decía Borges en su conferencia acerca del libro, de que los grandes maestros de la humanidad no escribieron. Fueron maestros orales que usaron de la palabra hablada para transmitir su mensaje. Así Sócrates, Pitágoras, el mismo Cristo. Quizá una de las piezas oratorias que mayor influencia hayan tenido en la historia del cercano Oriente y del Occidente hayan sido y sean aún las que Cristo pronunció en el Sermón de la Montaña. Indudablemente Cristo tuvo que haber sido un maestro de la oratoria, porque hablando enseñó a través de parábolas enseñanzas que aún perduran y que hace más de 2000 años marcan el derrotero de gran parte del planeta. Sócrates, en la Apología, cuando se defiende un poco irónicamente de sus detractores, nos ha dejado la enseñanza sabia de uno de los grandes oradores griegos, defendiendo, sí, el uso de la palabra. Si pensamos la importancia de la palabra para impulsar a la acción, para impulsar al hombre a dar su vida. Julio César con sus arengas, la arenga es un tipo de discurso rápido, sin pausas, que impulsa a la acción, porque hay que impulsar a huestes a dar su vida por una idea, por la patria, por la tierra, contra un enemigo desconocido o conocido. Alejandro, Julio César, Napoleón, con su modelo de discurso a la guardia vieja, tienen en sus piezas oratorias
realmente modelos dignos de ser releídos una y mil veces por quienes pretenden acercarse a las artes del bien hablar en público. El pronunciamiento o la oración de Gettysburg, pronunciada por Lincoln el 19 de noviembre de 1863, cuando termina Abraham Lincoln con la frase: el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, es aún una acabada perfección de modelo oratorio, que encierra en esta frase todo o toda la filosofía de un Estado democrático, republicano, basado en los principios de la libertad y de la igualdad. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La defensa de toda nación que base su vida en estos principios. Y en la lucha por los derechos civiles se destaca el discurso de Martin Luther King, ese líder de los derechos igualitarios entre negros y blancos y por la igualdad de derechos de los negros en ese Estados Unidos que, pese a estar basado en los principios de la libertad y de la igualdad, hacían de la diferencia racial un oprobioso régimen hasta entrado el siglo XX. Esa pieza oratoria, yo tengo un sueño, yo tuve un sueño, pronunciado por Martin Luther King, es, aunque no conozcamos el inglés en su versión castellana, una pieza digna de ser leída y releída, al igual que Nelson Mandela, que dijera que él no estaba o estaba en contra del gobierno oprobioso de blancos, pero también de negros, que luchaba por la igualdad de los derechos civiles, se hicieron carne, se hicieron realidad en ambas circunstancias. ¿Y qué decir de líderes como Winston Churchill, que tuvieron que alzar una nación para luchar contra esa máquina destructora de la humanidad que fue el régimen nacional socialista encarnado en el Führer Adolf Hitler? No es dable porque aún desconociendo el idioma, la carga violenta de las palabras de Hitler demuestran un estilo de discurso como el del duce Benito Mussolini, cargado de violencia, de odio. Pero sin embargo, si escuchamos la palabra de Charles de Gaulle, el líder de la resistencia francesa y posterior dirigente, presidente de la Francia posguerra, y de Winston Churchill, cuando llamaba al pueblo inglés a luchar y a dar sangre, sudor y lágrimas, y luchar hasta en las playas con todo lo que tuvieran, podemos realmente sentir vívidamente el momento en el cual la humanidad luchaba entre la vida y la muerte. Y si vamos a nuestro país tiene una etapa de oratoria brillante, la oratoria de los años 1870, 1880, las famosas palabras de Domingo Faustino Sarmiento en su oración a la bandera. Sabemos del carácter petulante
de don Domingo Faustino. Dicen que le llamó a su ministro, Dalmacio Vélez Sarsfield, invitándolo a la inauguración de la estatua ecuestre del general Manuel Belgrano en la Plaza de Mayo, esa estatua que está aún frente a la Casa Rosada, donde el creador de la bandera está enarbolando y está flameando la bandera montado en su corcel. Dicen que don Domingo Faustino Sarmiento le llamó a Vélez Sarsfield y le dijo que se había escuchado un famoso discurso de Demóstenes, y don Vélez Sarsfield le dijo que sí. Sarmiento le dijo que fuera a escuchar la oración a la bandera escrita por él, que era superior al discurso de Demóstenes. Y aún hoy resuenan en nuestros oídos esa frase, que la bandera celeste y blanca, loado sea el Señor, no sea arrastrada jamás por ningún vencedor de la patria. Parafraseando a Sarmiento, es una de las páginas más bellas de la oratoria nacional. ¿Y qué hablar del siglo XX, cuando trae con la radiofonía la oratoria vibrante que por fin llegaba a las multitudes hasta los más recónditos rincones de la patria? Allí los dirigentes políticos encontraron en la radiofonía un medio de llegar a todos. Y allí se destacaron María Eva Duarte, de Perón, la banderada de los humildes, con su voz vibrante que venía aprendida del radioteatro. Juan Domingo Perón, con su verba inflamada en los balcones de la Casa Rosada, resuena aún en todos los oídos argentinos. ¿Y qué hablar del discurso modelo de Ricardo Balbín, cuando en 1974 despidió los restos de su viejo adversario, don Juan Domingo Perón, y fue, como él dijo: vengo en nombre de viejas luchas. No sería sincero, parafraseándolo, si no dijese que vengo en nombre de mis viejas luchas. Este viejo adversario despide a un amigo. Quizás sean las palabras que aún resuenan en aras de la armonía nacional en los oídos de todos los ciudadanos argentinos. Y seguimos, ya entrado el siglo XX, finalizando el mismo, los discursos de Alfonsín en el regreso de la democracia, cuando con frases que aún perduran: felices Pascuas, la casa está en orden, con la democracia se come, se educa, y con su invocación al preámbulo de la Constitución de 1853, a todos los hombres libres del mundo que quieren habitar el suelo argentino. La oratoria tiene, felizmente, también en nuestro país, destacados elementos y destacados discursos que son dables de releer para hacer de este arte un elemento que sirva para la armonía ciudadana. En Contando Historias, los discursos.